Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar el seminario de actualización. Les saluda el ingeniero Francisco Madrid, secretario técnico de INACAL de Centro de Datos, gerente de la empresa Inginitech. Justamente la idea de hoy es poder establecer una difusión de nuestra norma, la norma ISO IEC 22207, ¿no? La cual la estamos programando para esta oportunidad. En ese sentido, queremos un poco informarles que esta normativa pues, es una norma peruana, ¿no? Está estructurado en el subcomité 39 de la ISO, en Suiza, y de la sede principal. Somos un subcomité espejo, que lógicamente con diferentes especialistas estamos difundiendo esta normativa que ya está en proceso, ya en etapa de implementación y de posicionamiento en la mayor parte de Latinoamérica, pero también especialmente en Perú, ¿no? Y que va a ser parte del ecosistema digital de lo que es Smart City, gobierno digital, transformación digital, el insumo importante para lo que es la transformación digital en el mundo y en el país. Es por ello que estamos haciendo estas presentaciones con especialistas, expertos, que nos apoyan para poder hacer la difusión al respecto. En esta oportunidad vamos a tener esta charla del ingeniero Juan Carlos Espinosa, las cuales también se va a entregar al final para que puedan coordinar con la señorita Clara, ¿no? Clara Marín, para que puedan tener la información respectiva, ¿no? Ella va a dejar en el chat Muy raro está el eso. link correspondiente, ¿no? En el chat correspondiente, por favor, si pueden apagar sus micros para poder continuar. Y puedan recibir la información respectiva previamente con ella, que se va a acceder en el chat interno para todos ustedes, ¿no? Entonces vamos a dar inicio al evento. El expositor es el ingeniero Juan Carlos Espinosa Revilla. Él es CEO de Unity Perú, experto con estudios de ingeniería y sistemas, ¿no? Consultor en centro de datos, cloud networking, seguridad para empresas privadas, gobierno en diseño, configuración e implementación en lo que es tolerancia de fallo. A la vez tiene diseños de centro de datos implementados con la TIA, la 942, año 2017 al 2023, en Ingemet, ¿no? Con TIA 942, la norma NTP ISO del 2007, IDAGRI, la TIA 942, ISO 237, BTech, diseño de data center, la TIA 942, también con rating 4, Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Caja Municipal de Ahorro de Cayo, Banco Central de Reserva, Caja Municipal de Ahorro de Crédito de Trujillo, Ministerio de la Mujer por Poblaciones Vulnerables, ¿no? Con diseños y implementaciones de centro de datos, Administración en Perú Belmont, David Import, Ministerio de Transportes, Comunicaciones. También tiene reconocimiento, certificado en TIA 942, ha hecho el primer data center en el Perú, con rating 4, certificación mundial en el año 2016, que ha revalidado en 2019, con la TIA 942, certificación de migración de data center. Primer peruano que de alguna forma ha emprendido todo lo que corresponde a la parte de la implementación, optimización de cloud networking, automatización en todo lo que corresponde a la parte institucional de empresas, ¿no? Planta Santa Rosa Lindey, consultor en seguridad de TICs, de datos, todo lo que corresponde al análisis crítico, confiabilidad. También es miembro del Comité de Centro de Datos del INACAL, ¿no? Agradecer al ingeniero Juan Carlos Espinosa, que ha hecho un alto en su labor muy recargada de TI, darle la bienvenida a esta exposición para que pueda desarrollar el tema de procesos de certificación, diseños y construcción. Adelante, Juan Carlos, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Agradecerles a todos el tiempo que se están dando para poder compartir este conocimiento con ustedes.
Gracias. Ha sido larga la presentación de mi persona. Te agradezco por la gentileza. Bueno, y vamos a dar inicio. Bueno, creo que la gran mayoría de las personas que estamos aquí ya sabemos de temas de data center o estamos muy relacionados al mundo de la tecnología, ¿ya? Voy a ser muy rápido en una presentación un poco corporativa. Bueno, yo soy gerente general en la empresa Unity Perú. Unity Perú es una empresa que se dedica netamente a lo que es alta tecnología, digamos que coberturada desde el centro de datos, ciberseguridad, Smart City, misión crítica. Tenemos algunas acreditaciones internacionales, pero hoy nos trae un poco, acá están un poquito de mis estrellitas, ¿no? Por decirlo así, algunos galones que tengo y que he hecho aquí en el Perú, ¿no? Hoy nos trae el data center. Este data center, a ver, que muchas de las personas de alguna u otra manera dicen, sí, lo mando a la nube, lo mando a un housing, a un colocation, construyo mi propio data center. Siempre he dicho que todas las opciones son buenas. Ninguna opción es mala. Lo que sí hay que hacer, y hay que tomarnos un poco de tiempo, es en analizar si el negocio donde yo estoy o la responsabilidad que yo tengo va acorde a lo que necesitas. Para algunas empresas, irse a la nube es más práctico que es tener un propio data center. Pero también, para algunas otras empresas, tener un propio data center es mandatorio porque no tiene restricciones legales. Pero también para algunos, mandar al housing un data center es mucho más práctico que tenerlo. Depende del negocio, depende de la criticidad que tú tengas. Y una de las cosas que en el tiempo, yo ya voy en este negocio desde que salí de la universidad, porque mi título fue justamente universitario, se trataba de temas de data center, en el largo del tiempo he podido descubrir de que todas las opciones son buenas, pero no todas las opciones son en la medida que tú necesitas. Por eso hay que hacer un análisis previo. Pero también es muy importante tomar en consideración cuán crítico es para ti la continuidad operativa. Y no solamente verlo desde el punto de vista de la infraestructura, o sea, los facilities, sino también verlo desde el punto de vista del software, de la base de datos, del networking y de la interconectividad entre todos los sites que uno tenga. Porque muchas veces vemos y concebimos el data center única y exclusivamente por los facilities. Pero déjenme decirles de que en la alta tecnología esto ya es un solo paquete. Porque muchas veces puedes tener el mejor fierro, pero no necesariamente tienes el mejor software. Porque recordemos algo, y es un principio básico de los data centers. Nosotros ¿a quién le servimos? Al servidor. El huésped de honor de un data center es el servidor. Pero el huésped de honor del servidor es el software o la aplicación con la base de datos. Entonces, o el famoso ERP o el software que quieran colocarle. Entonces, es muy importante que en la cima de la pirámide que se encuentra prácticamente el software y la base de datos esté tan bien desarrollado que todo lo que está debajo de la pirámide, que lo soporta, que acá lo estoy dando unas imágenes, que es el data center y todos los facilities, estén preparados para que puedas sostener una operación continua y eficiente. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿no? Voy a hacer una autopregunta, perdón. ¿El data center qué tan crítico es? Va a ser crítico en la medida de que también sea crítico para ti. Por ejemplo, vamos a citar, y hay algo que voy a mencionar que lo estoy promoviendo en muchas charlas que estoy dando, es qué tan crítico es que los datos de los peruanos estén en el Perú o que estén fuera del Perú. Yo soy un fiel creyente en la soberanía de los datos, al igual que muchos países en el mundo. Es importante que la industria del data center sea desarrollado aquí en el Perú y que los datos de los peruanos y los datos de tu empresa y los datos de tu industria y los datos de tu entidad, sea pública o privada, estén en el Perú, porque en el Perú van a estar protegidas.
porque dentro del Perú tú eres soberano, fuera del Perú no eres soberano. Tendrás un contrato muy bonito, con varias cláusulas, pero ante coyunturas importantes, trascendentales, probablemente esa información te pueda ser restringida. Y son tus datos. Entonces, hay que tener en cuenta de las problemáticas que vienen al futuro con el tema del data center. Es por eso que es muy importante, hoy, si voy a tener un Smart City, hoy, si yo voy a dar educación digital, hoy que voy a generar una carpeta del ciudadano, hoy que voy a poner una carpeta fiscal electrónica, hoy que voy a colocar la carpeta clínica electrónica del ciudadano o del paciente, hoy que voy a gestionar todo un país digitalmente, tenemos que tener esa piedra angular que es el data center muy bien definida, muy bien hecha, muy competitiva con la vanguardia digital, y el único habilitador para ese mundo digital es el data center. Y el primer habilitador en infraestructura es el data center. Y tenemos que tener una infraestructura de clase mundial. Y esa es la necesidad que justamente conversaba con Francisco ya de hace muchos años, y saludo la gran labor que está haciendo Francisco. Es uno de los pocos peruanos que le ha metido, por decirlo así, el acelerador en las normativas mundiales. ¿Por qué? Porque necesitamos un marco normativo técnico en la cual pueda ser la guía base para poder levantar toda esta infraestructura digital. No se olviden de algo, el data center es la piedra angular de la digitalización de cualquier cosa. Entonces, es muy importante tomarlo en consideración y es muy importante que sea de clase mundial. ¿Ya? Un ratito que me han traído mi... Permíteme, por favor. Muchas gracias. Mi agüita. Entonces, si nosotros tenemos esto, es importante que tú sepas de que si esa piedra angular que va a sostener la pirámide tiene que hacerse con excelencia, tiene que tener los mayores estándares mundiales. El Perú ya está preparado, ¿ya?, para tener data centers de clase mundial. Y ya lo hemos visto en los diferentes data centers que han aterrizado en Perú, en apuestas extranjeras por el Perú y apuestas peruanas por nuestro país. Y sin citar marcas, porque sé que no se pueden decir muchas marcas, pero hay que saludar esas inversiones. Ojo, y tengámoslo muy en cuenta, la industria del data center va a crecer bastante, ¿ya? La industria en el Perú del data center todavía es pequeña, pero tiene un potencial enorme. Tanto es así que están aterrizando 2 mega data centers, grandes inversiones extranjeras al Perú. Y tenemos que seguir apostando por los peruanos. Y más aún, también tenemos que tener clase mundial. Los data centers no pueden ser construidos empíricamente. Es por ello de que hoy, y he sido partícipe también de esta normativa, la NTP, Norma Técnica Peruana, ISO IEC 22237, que nos da el primer marco normativo, ¿ya?, homologado al Perú, para poder construir un data center de clase mundial. Esta norma viene acompañada con una serie de capítulos, que son 7 capítulos, ¿ya?, en las cuales nos van a ayudar a poder comprenderlo. He hecho esta pequeña introducción porque el data center no solamente es grande, enorme, también es data centers pequeños, que pueden ser tan pequeños como un contenedor o como un gabinete. Señores, toda aquella infraestructura donde se almacene software, base de datos y datos de los ciudadanos o datos de tu propia industria es de por sí un elemento crítico. Y voy a ir más allá todavía. El data center que probablemente esté en tu entidad pública o privada, probablemente inclusive en el futuro se pueda convertir en un activo crítico. ¿Por qué? Y les doy el dato. En la Unión Europea y en otros países
los data centers hoy son activos críticos nacionales, tanto estratégicos como de otras características. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que el data center se ha convertido en un bien preciado, estratégico, porque así como dice, ¿no? Y les voy a citar lo que dice un escritor israelí, ¿no? La verdad es que mi pronunciación quizás de su nombre no sea el más apropiado, pero es algo así como Yulá Gagarin, ¿ya? Que dice que las próximas guerras se van a dar con los datos. Y la pregunta que yo me he dado es, los datos, interesante. Por los datos, más interesante. ¿Y dónde se almacenan los datos? En el data center. Es así de simple, en el data center. Entonces tenemos que tener una conciencia muy clara de estos temas para poder saber que lo que estamos haciendo nosotros es esa piedra angular muy importante que va a regir el futuro de las tecnologías y de la digitalización. ¿Ya? Hago disculpa que me haya explayado un poquito esta pequeña introducción, pero es muy importante para tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, entrando al marco, cómo es el proceso, perdón, de la certificación de nuestro data center? Teniendo bien claro que es un tema sumamente importante y crítico, ¿ya? Y nosotros como especialistas de data center o tecnólogos de alta tecnología, tenemos que tener en cuenta cuál es el marco. La ISO NTP 22237 ya rige en el Perú como tal, y les dije que tenía 7 partes o 7 capítulos. El primero de ellos son los conceptos generales de data center, el segundo es la construcción del propio edificio, la tercera es la distribución eléctrica, la cuarta es el control medioambiental, la quinta la infraestructura de telecomunicaciones, la sexta la seguridad del centro de datos, y la séptima la operación y la administración y gestión del data center. Toda esta información, obviamente no voy a detallar ninguno de ellos porque hay mucha información de qué decir. Será de repente para una próxima oportunidad que les pueda dar una explicación de cada una de ellas, pero todo esto engloba un data center, porque un data center no solamente es el piso, el fierro, el pozo a tierra, los aires acondicionados, no, señores. Un data center es la suma de muchas partes. Es porque en la infraestructura del data center nosotros tenemos que sumar el trabajo integrado en un ecosistema de la parte eléctrica, eléctrico-mecánica, las comunicaciones, la ubicación estratégica. Hace menos de 15, 20 minutos he dado una conferencia acerca del impacto que puede tener el fenómeno del niño en los data centers en el Perú, y más aún los contados de Lima para el norte, y más que todo Tumbes, Piura, Sechura, ¿no? Y hasta Chiclayo, que estos data centers van a verse afectados de una u otra manera por este fenómeno natural. Es muy importante la ubicación, es muy importante dónde lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si tienes seguridad física, si tienes sistema contra incendios, antisísmicos, si tiene monitoreo, si está bien mantenido. O sea, todos estos criterios engloban el data center. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso, ¿no?, de certificación de un data center, nosotros tenemos que tener muy en claro que hay 2 grandes etapas, ¿ya? Y estas 2 grandes etapas, ¿cuáles son? El diseño y la construcción. ¿Por qué hablo del diseño? El diseño es sumamente importante, porque muchas veces nos adaptamos a la realidad, y eso está bien, pero tenemos que tomar todas las previsiones de ingeniería y diseño para que el data center funcione de manera correcta ante diferentes amenazas o ante diferentes tipos de riesgos. Recordemos que nuestro querido Perú es sísmico, tiene fenómenos de la niña, el niño, ¿no? Dicen que son el niño y la niña son muy llorones, por eso llueve mucho, y por eso por ahí salen algunos huaicos. Entonces, tenemos que tomar en consideración algo muy importante. Estamos en un lugar, geográficamente dicho, con algunos riesgos. Y también tenemos riesgos de toda índole. Pueden ser sociales, hemos vivido
cierta convulsión hace un año, más o menos un año. Pero también tenemos otros riesgos asociados, que es la ciberseguridad, que ya se ha convertido en cibercrimen y probablemente en el futuro sean ciberguerras. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta que la ingeniería es importante y tiene un ecosistema también alrededor de. Entonces, ¿qué significa ello? Para nosotros certificar nuestro data center, lo que yo siempre recomiendo es, uno, el diseño y la ingeniería. Así sea de 2 gabinetes. El diseño de ingeniería te va a servir bastante para mitigar cualquier riesgo futuro. Porque inclusive dentro de la legislación peruana existe el tema de omisión de funciones. Y si tú eres un ingeniero hecho y derecho y experto en tu tema, y sabes los riesgos que pueden enfrentar en el futuro tu data center, pues tienes que ponerlos en papel y por escrito. Y tienes que indicar, oye, tengo estos riesgos, tengo estas necesidades y tengo esta ingeniería que me ayuda a cumplir mis necesidades y a mitigar todo tipo de riesgos. Y está acreditado a nivel mundial. Y esa es una de las cosas que tenemos que buscar, ¿no? En todos los data centers que hayan en el Perú. Tenemos que ser ingenieros de sistemas electrónicos, telecomunicaciones, electromecánicos, mecánicos, de industria, industriales, etcétera, y relacionados, que tenemos que ir a ese paso, a ser los mejores. Y la única forma de ser los mejores es certificando la ingeniería. Porque cuando tú certificas un centro de datos, el auditor que te audita tiene los ojos mundiales de la continuidad operativa para que tú después, cuando construyas tu data center, construyas sobre una base bien elaborada, auditada, y quien el mayor benefactor del conocimiento van a ser aquel equipo de ingeniería que ha estado dentro del diseño y en beneficio de la entidad en la cual tú estás representando y que en el futuro no va a tener muchos inconvenientes. Eso es importante. Por eso el proceso de certificación del centro de datos es importante. Cumplir los requisitos como marco número 1, hacer el diseño de ingeniería y como tercer paso la aprobación. Ahorita vamos a verlo con más detalle. Ahora, vamos a construir el data center. Ya tengo todo mi marco de diseño bien hecho, bien elaborado. Tengo mis planos, tengo todos los subsistemas totalmente integrados. He analizado los riesgos, ya los he mitigado. He colocado el data center en una ubicación apropiada o la que, bueno, la que tenga disponible también muchas veces, pero con toda la tecnología para poder mitigar cualquier tipo de amenaza o riesgo. Ahora me toca construirlo. Y para la construcción también hay un proceso de certificación, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta estos 4 pasos. Implementemos, hay que supervisarlo. Ojo, es muy buena la supervisión porque te ayuda a que haya un buen entendimiento entre las partes y cumplir algo muy importante. La necesidad de quién, de tu entidad. Que esté bien construido, que esté muy bien hecho para que en el comisionamiento y la certificación de construcción puedas aprobar. Y todo ello, yo siempre recomiendo, ¿no?, que sea acompañado con un consultor experto en la normativa que tú hayas elegido. Y obviamente, todos estos procesos pueden ir desde un mes, si es un data center muy pequeño, en el proceso de certificación. El proceso de certificación dura aproximadamente entre 3 semanas a 4 semanas. El proceso de construcción, bueno, depende del tamaño de data center, puede ser como muy rápido 2 meses y se puede demorar hasta 1 o 2 años, depende de la envergadura y el tamaño. Entonces, ¿cómo es el proceso de certificación de diseño? ¿Ya? Y aquí, por favor, micrófonos abiertos para todos, ¿no? O por el chat, voy a habilitarme el chat también para poder leer sus preguntas, ¿ya? Yo quisiera que me hagan muchas preguntas para poder ser y tener una buena interacción, ¿ya? Y hacer enriquecedor justamente esta reunión. El tiempo es corto también, ¿ya? Así que voy a acelerar porque me gustaría absolver sus dudas para que todo quede muy claro.
El proceso de diseño de un data center, ¿ya? Se comprende en dos grandes grupos, el requisito que tiene el propietario y la ingeniería que hacen los especialistas. El requisito que tiene el propietario es muy importante porque, como lo dije, hay que analizar los riesgos. Y más que todos los no controlados, los que no están a tu mano, fenómenos medioambientales, sismos, problemas con terceros, amenazas de civiles, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis también de los estudios preliminares. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tú tienes un edificio y te dicen, y me ha pasado muchas veces, oye, voy a colocar en el piso 5 el data center, y ya, vamos al data center y digo, ya, ok, sí se puede construir, hagamos un estudio estructural. Y lamentablemente las estructuras no aguantan el peso de un data center. Eso es lo que es muy común, ojo, eso es muy común, ¿no? O este es el ambiente, este es el lugar, ya, perfecto, hagamos el estudio de suelo si es un relleno sanitario. O es una tierra de mucha arena, ¿no? Digámoslo así. Y eso a veces lo genera inviable. Entonces hay que hacer estudios preliminares que nos ayudan a tener una seguridad que donde estoy construyendo el data center va a ser el lugar apropiado e idóneo. No busco la perfección, señores, porque en esta vida no hay nada perfecto, solo Dios, ¿ya? Pero sí que pueda cumplir los mínimos requisitos y que tú puedas saber qué riesgos están controlados, ¿ok? Entonces, ¿y qué necesita tu negocio también, no? Y acá hay un punto muy importante en qué necesita tu negocio. ¿Cuántos servidores vas a colocar aquí? ¿Cuánta potencia eléctrica vas a necesitar? ¿Cuánto ancho de banda vas a necesitar de interconexión? ¿Qué aplicaciones estás colocando? Porque ahora hay muchas personas que me piden ya, Juan Carlos, ¿sabes qué? Necesito un data center que pueda soportar inteligencia artificial. Voy a colocar servidores con GPUs. ¿Sabes qué? No quiero un data center muy grande, quiero chiquito, pero quiero un gabinete de 40 kilowatts. Vaya, el tema cambia. Por eso es muy importante entender qué necesita tu negocio. Y también entender qué necesita tu negocio para futuro, qué tanto vas a crecer. ¿Vas a crecer en gabinetes, en cómputo, en almacenamiento? ¿O vas a hacerte un data center tipo H? ¿Vas a poner muchos data centers pequeños en muchos lugares? Todo ello comprende la certificación de diseño. Entonces, teniendo esta información de los requisitos del propietario y la ubicación definida, haciendo esos estudios preliminares, nosotros pasamos a hacer la ingeniería y cálculo de los 4 elementos macro, que son la telecomunicación, la parte eléctrica, eléctrico-mecánica y la parte de arquitectura. Todo ello debe consolidarse conforme, ¿ya?, a las necesidades, a los cálculos de las especialidades, pero también algo muy importante, empezar a hacer diseños con BIM, ¿no? ¿Por qué? Ojo, ya lo dice las normativas peruanas, de que todas las ingenierías ya deben estar plasmadas en un BIM. Y tenemos que hacer la compatibilización entre todas las especialidades, porque muchas veces por la culpa de una bandeja, te genera un gran problema, o la incompatibilidad de algunos subsistemas. Entonces tenemos que compatibilizar todos esos subsistemas para lograr que, uno, no tener retrasos, y lo segundo es no tener sobrecostos. La inversión en un data center no es pequeña. El data center más pequeño que he construido ha sido de $500,000 un gabinete con toda la infraestructura dentro, aire acondicionado, sistema contra incendios, cableado estructurado, y también los servidores, la parte de seguridad, el monitoreo, la base de datos. Claro, si tú sumas todo eso, mínimo es $500,000 que tú tienes dentro, y el licenciamiento de software. En un gabinete tienes $500,000. Es una inversión alta. No es una inversión para hacerlo de repente de manera muy improvisada. Hay que calcularlo bien. La responsabilidad es muy importante. Entonces, y también todo esto tiene que estar integrado, y más aún ahora con la capa de ciberseguridad. Pues antes quizás no le dábamos mucha bola en la parte de ciberseguridad a los facilities. Hoy son muy importantes, porque ya hay ataques a ese nivel. ¿Ok? Entonces, conglomerando estos dos primeros pasos, nos presentamos. ¿Esto cuánto tiempo nos demora?
de repente los estudios de factibilidad puede ser entre 2 a 1 mes, y la parte del diseño y la ingeniería puede ser de 2 semanas también a 1 mes. Podría estar esto en un rango de tiempo de 1 mes como mínimo, si es algo muy pequeño, hasta 2, hasta 4 meses ha sido el más grande que me he tardado, ¿ya? Esto es un poco basado en la experiencia. Luego de esto, tenemos la construcción. Hasta aquí, por favor, para no pasar a la construcción, alguna consulta, no sé si de repente quieren abrir los micrófonos, o en el chat, por favor, si nos pueden hacer las preguntas para poder ir absolviendo. A ver, consulta, ¿cuánto tiempo en promedio toma la certificación de diseño? ¿Cuál es el precio de ambas certificaciones? A ver, vamos por partes. Vamos a hablar solo de diseño y luego pasamos a construcción. En el caso de diseño es muy importante, ¿ya? Tener en cuenta dos aspectos claves. El primer aspecto es el tiempo. El tiempo, como les dije, puede ser desde 1 mes como mínimo hasta 4 meses, que es lo que más me he demorado, un data center muy complejo, ¿ya? El precio puede ir desde una UIT, perdón, 8 UITs, perdón, ¿no? Que más o menos es el costo mínimo de algo muy pequeñito, o sea, una convocatoria directa en términos de gobierno, o en términos privados, más o menos el promedio de $10.000, ¿ya? En una certificación de diseño de un centro de datos, obviamente pequeño, ¿no? Ya cuando el de centro de datos es mucho más grande, esto va cambiando en el camino, ¿no? Porque obviamente es más ingeniería y más todo. Siguiente pregunta, muchas gracias, me consultó Luis Álvarez, muchas gracias. Eduardo Ortiz me consulta, ¿cuántos metros cuadrados como mínimo debe tener un data center y qué norma lo indica? Ninguna norma te establece cantidad mínima de metros cuadrados, para empezar. No hay un mínimo, ¿ya? Un data center puede ser desde un gabinete, y un gabinete es 1 metro cuadrado, ¿sí o no? Entonces ese es el mínimo. Ese es un tema técnico, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que debe haber? Eso se va a basar en el cálculo, ¿no? Y en las necesidades que tengas. Lo más chiquito que he certificado ha sido 20 metros cuadrados de data center. Lo más chiquito, en mi experiencia, ojo, ¿ya? Pero no hay un mínimo, por si acaso. Depende de tu diseño, ¿ya? Ninguna norma te establece un mínimo, por si acaso, ¿ya? Espero haber absuelto tu duda, Eduardo Ortiz. Yuri Malma. Buen día. ¿Le diste ya el diseño o es que tengo que hacer un propio diseño de acuerdo a la norma? A ver, hay fabricantes que te establecen algunos diseños que ellos ya tienen predefinidos. Todos esos son buenos, ¿ya? Pero tienes que fijarte en lo que tú tienes como necesidad, y más que adaptarlo, es personalizarlo, ¿ya? Yo siempre he recomendado algo. El data center no es un traje que vas a algún centro comercial y te lo compras y te lo pones. No. Tú tienes que ir a tu sastre y hacerlo a medida. Y yo te aseguro de que hacerlo a medida es muchísimo mejor, porque te evitas muchos inconvenientes o sobrecostos o que te esté faltando algo. Yo siempre recomiendo a medida, personalizado, por muchos factores ya de un poco de la experiencia. No hay ningún traje, no hay ningún cuerpo humano que sea igual al otro, eso te lo aseguro. Unos somos más gorditos, unos somos más delgaditos. Entonces, es muy importante ello. Dice, no se puede pensar, Giuseppe Parazzarelli nos comenta, no se puede pensar también que el suministro de energía es importante en un diseño. Se trata de tener desde el proveedor público disponible en la zona. Por supuesto, eso está dentro de los estudios preliminares, ¿ya? La energía eléctrica es vital. Hay un problema que he visto también constantemente, de que se diseña el data center de 50 kilowatts y no hay energía eléctrica, ¿no? Y después analizas que no haya en el edificio, sino en toda la zona, ¿ya? Pero ya hay estrategias para mitigar eso, ojo, ¿ya? Antes era muy restrictivo. Lo bueno es que en el Perú hay energía eléctrica, y las distribuidoras eléctricas, así como las generadoras eléctricas, están aumentando potencia en muchos lugares del Perú. Ahora, yo
doy una recomendación. Hacer los estudios preliminares es importante. Uno de los grandes estudios, que quizás no está acá explícitamente, ¿ya? Pero es de la energía eléctrica y también del suministro de Internet. Tienes que tener 2 suministros de Internet como mínimo. Importante, ¿ya? Gracias, Giuseppe. Antonio Araujo nos consulta, ¿cuando el predio es alquilado, se puede usar gabinetes autocontenidos para una certificación? Sí, por supuesto. Puede ser autocontenido, puede ser abierto. Si es alquilado, es mucho mejor que pienses un data center móvil, ¿no? ¿Se puede certificar? Por supuesto que sí, se puede certificar, ¿no? Es válido. Espero, Antonio, que haya absolvido tu duda. Lisei Echarri dice, los expedientes de años anteriores no concitan la certificación del data center. Tenemos obras actualmente en ejecución. ¿Bajo qué concepto solicito la nueva partida presupuestal para la certificación normativa? Ah, muy buena pregunta. Mira, hay algo muy importante. Todos los que hacemos construcción o implementaciones, nos tenemos de regir sobre marcos normativos, ya sean técnicos, nacionales o internacionales. ¿Por qué? Porque la pólvora ya está descubierta. ¿Cuál es mi recomendación en ese sentido? Tú ya tienes la norma técnica peruana, la ISO 22237, que es una norma técnica peruana. Antes no existía ningún marco que hablara del data center. No existía. Hoy sí existe, estoy implementando. Debería incluirlo, porque estás haciéndolo dentro del territorio peruano. Y las normas básicas elementales es el cumplimiento de las normativas vigentes. Es indispensable en todo tipo de construcción. El expediente no fue hecho así. Perfecto. La supervisión, tú como ingeniero eres responsable de ello, si lo estás firmando. Entonces tú tendrías que hacer 2 procedimientos. El primero, uno, informar a la supervisión, al propietario, de que existe ya una norma técnica de data centers y que debe cumplirse. Podrías ir por 2 caminos, ver la brecha para pedir un presupuesto adicional o simplemente irte directamente a la certificación y presupuestar la certificación de este expediente. Puedes ir por los 2 caminos. Todos son válidos. Al final siempre hay que ver las brechas. Entonces, es muy importante que puedas tú, primero, informar, segundo, tomar las decisiones y tercero, certificar. ¿Ya? Espero haber ayudado, Lisei, en tu consulta. ¿Cuál es la diferencia con el ISO 27001? Bueno, la verdad es que son 2 cosas totalmente distintas. La 22237 es implementación de TI Data Centers para, bueno, obviamente Data Centers, y la 27001 es seguridad de la información. Son totalmente distintos. Que pertenecen al mismo compendio de las 20, del ISO, sí, pero son cosas totalmente diferenciadas. Más consultas. A ver, ¿en qué entidad se tramita la certificación del data center? ¿Cuál es el costo de las licencias de software? ¿Y qué entidades lo facilita? A ver, nuestra pregunta es de José Silva Díaz. José, mira, te comento. ¿Ya? Para certificar un centro de datos, ya tienes que tener una entidad certificadora acreditada. Si es con ISO, tiene que ser una entidad acreditada por ISO sobre la norma en cuestión, que es la 22237. En el Perú, no he visto acreditadoras que validen en el Perú. Hasta ahorita no. Nosotros lo hacemos desde Estados Unidos. En Estados Unidos hay una acreditadora mundial que tiene la norma autorizada. Entonces, desde allá lo hacemos la certificación. Espero que haya absoluta duda. Luis Álvarez nos consulta. ¿Algún inconveniente certificar en Perú bajo la norma 942? Estamos a certificar. Mira, te cuento algo. La ISO 22237 se basa casi el 100% en la TIA 942. Puedes certificar ambas, son casi un espejo. Inclusive, el marco de certificación usa la de TIA para certificar ISO, por si acaso, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el marco de certificación de un data center ya está estructurado. No es algo que ya lo tienen, obviamente, los auditores, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Te ayudamos a que todo tu expediente y toda la ingeniería esté conforme a esos marcos.
para que tú puedas aprobar la certificación. Espero que haya absuelto tu duda. César Carreño nos consulta, con esta norma, la NTP se deja de lado las internacionales, o va en paralelo su uso y aplicación, y esta ISO está desplazando a otras similares en Perú. A ver, mira, todas las normativas internacionales, todas son buenas, todas tienen marcos, algunos similares y otros diferentes. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es la siguiente. Yo creo que ninguna deja de lado a la otra. Al contrario, yo creo que hoy es una gran oportunidad de hacer doble certificación. Porque si tú certificas en ISO, en automático lo haces con TIA. Ganaste, ¿no? Entonces, y de hecho de que la experiencia que uno tiene es súper enriquecedora. Yo tengo 2 experiencias ya en el Perú con doble certificación, con dos empresas de gobierno, en las cuales están a la vanguardia. Porque justamente la importancia que les está dando al data center es muy alto. Uno es el Minagri y el otro es el Ingemet. Realmente admiro a esas autoridades que le han dado todo el énfasis y el presupuesto para poder lograr las certificaciones, ¿ya? La experiencia que les ha quedado a ellos ha sido enriquecedora. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un expediente, una ingeniería, y otra cosa muy distinta es tener una auditoría internacional, un careo internacional, en las cuales se ven muchos puntos de vista y poder sustentar y poder compartir esos conocimientos que se ganan para el Perú, ¿ya? Entonces, esa sería una de mis respuestas. ¿Y cada cuánto tiempo debe certificarse nuevamente el data center? Las certificaciones de diseño como tal duran 1 año. Después hay que hacerle mantenimiento por 2 años. Y los costos son muy bajitos. Pero siempre tenemos que ir para el lado de la construcción. Una certificación de construcción dura 3 años. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Espero que haya absuelto y nos vamos de diseño ahora a construcción, ¿no? ¿Cómo estamos en tiempo? Sí, estamos dentro del tiempo. Más bien, se me va a apagar mi laptop. Voy a pedir que me suban un ratito, voy a pedir que me suban mi cargador. Ya, ahorita me lo van a subir, ya lo pedí. Bueno, sigamos. Entonces, cuando uno ya diseñé, ya está certificado mi diseño, todo está ok, ¿ya? Y certificar el diseño es algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque si tú eres un ingeniero que hace expedientes, o la supervisión, o eres un consultor importante, el hecho de tener un data center, un diseño certificado, te da un buen respaldo de que has hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, eso es algo súper loable, súper bueno. Gracias. ¿Ya? Y súper bueno porque de una u otra manera ya está acreditado, ¿ya? Es menos susceptible a errores. Y cuando pasas a la parte de construcción, al ser un estándar, obviamente, tienes muchos postores. Muchos postores van a poder ofertar sus mejores ofertas para poder construir ese data center. No vas a tener un postor, vas a tener muchos postores. Y eso es importante, la pluralidad. Un estándar va por encima de cualquier fabricante, de tal forma de que los fabricantes puedan postular sin inconvenientes. ¿Ok? Entonces, siempre en la certificación de constructor tenemos que hacer unos checks. Les paso los checks. Revisión y atención de los estudios preliminares. Hay que ver la integración de las especialidades en el BIM, es muy importante. Hay que asociarlo con el cumplimiento de normas locales. Por ejemplo, en la parte eléctrica tienes que cumplir el Código Nacional Eléctrico. Ojo, es muy importante. Si vas a construir, tienes que construir basado en el Código Nacional de Edificaciones. Hay que ver el tema logístico, hay que ver el personal de campo. Yo siempre recomiendo en la construcción que haya un PMP con experiencia en data center. Y si tiene experiencia en data centers certificados, mucho mejor. Es importante eso, porque el lenguaje que uno habla, cuando uno conoce normativas, es muy diferente a cuando no lo conoces la normativa. Hay supuestos que son mitos y que no son realidades. ¿Me dejo entender? Es muy importante ello. Y disculpen que sea un poquito enfático en ello, porque me ha tocado muchas veces destruir mitos por darle una denominación, ¿ya? Importante el control de cambios. No todo lo que está en el diseño se tiene que necesariamente construir tal cual está a rajatabla.
Hay que ser flexibles. En el campo hay cambios que hacer, ¿no? Entonces hay que hacer controles de cambios. Hay que tener informes semanales, muy importante. Hay que hacer los informes a la supervisión. Es importante tener una buena supervisión. Hay que comisionar. Y aquí eso es un punto importante. En el Perú no se comisiona mucho. ¿Qué significa el comisionamiento? Si en el diseño dice que es de 100 kilowatts el generador eléctrico, vamos a ver solamente el generador porque tenemos que comisionar todo, pero en el momento de la construcción, en el momento de antes previo a la certificación hay que comisionarlo. Y este comisionamiento es importante para la certificación de construcción, en la cual yo pruebo que el brochure dice 100, la carta técnica dice 100, en la prueba tiene que darme 100. ¿Me dejo entender? Eso es el comisionamiento. Hay que hacer limpiezas técnicas, todo tiene que estar impecable en un data center. Un data center es un ambiente totalmente limpio. Hay que hacer las pruebas de fábrica con los fabricantes, muy importante dentro del rol de la implementación. Hay que controlar las versiones porque la bandeja no va a ir recta, ahora va a ir en diagonal. Bueno, hay que controlar todo eso. Y hay que tener un único, y eso es un tema de buena práctica en general, drive de documentos. ¿Por qué? Cuando venga el auditor te va a pedir todo esto. Señor, cuénteme cuáles son sus controles de cambio, sus informes, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han hecho estos cambios? ¿Dónde están sus cálculos? Etcétera, etcétera. Acá les estoy pasando mucha información. Luego de esto es importante que tengan en cuenta cuál es el marco del proceso, ¿ya? Nosotros mientras que vamos implementando, ya tenemos un marco. Tenemos que tener una supervisión, eso es regular. Tenemos que tener un comisionamiento y obviamente el proceso de certificación en todo el proceso. Acá hay un mapa de actores. Yo le pongo un mapa de actores, ¿ya? Porque uno es el implementador constructor y otro es la supervisión, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Que se elija correctamente el nivel o el rating o el nivel 1, 2, 3 y 4 de la certificación del data center. Y también el respaldo técnico, señores. Es muy importante que tanto el implementador, actor número 1, como el supervisor, actor número 2, ambos tengan una coexistencia en favor de la entidad y que sea el mejor aspecto técnico. Vitales. Luego, cuando nosotros hacemos el proceso de certificación, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta algunos puntos importantes, ¿ya? La supervisión y el cumplimiento y el comisionamiento. Dense cuenta que estos dos puntos son importantes, ¿ya? Entonces, el proceso de auditoría, ¿ya? El 50% inicial suele ser remoto y la parte de la auditoría on-site, o sea, viene el auditor desde el extranjero aquí a Perú y hace una inspección total que dura entre 3 y 5 días, donde tenemos que tener no solamente la documentación, sino ya el data center terminado, ¿ya? Es muy importante tener esto, el control de cambio, estar bien acompañado del implementador, muy importante para resolver todas las dudas. Hay que preparar toda la documentación y la planimetrías build, ¿no? Hay que supervisar todas las compatibilizaciones, el comisionamiento, los test de fábrica, prueba de componentes, prueba funcional, prueba integral, prueba de estrés, comprobación de cálculos, métricas y capacidades. Y dentro del proceso de la aprobación de la certificación de construcción, tiene que estar siempre un representante técnico, hay que sustentar, sea remoto o presencial, hay que tener la documentación A ver, un momentito para volver a retomar con el ingeniero, por favor. Sí, seguro se le habrá apagado la máquina. Un minutito, por favor.
Ya, listo, ahí se está conectando nuevamente. Muchas gracias por su paciencia. Bien, el especialista ya se encuentra en la sala. Hola, por favor, ¿puedes dar con anfitrión, por favor? Sí, sí, un momento, disculpe. Ya, ya está. Ya, excelente. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se puede visualizar. Ya, Excelente. perfecto. Bueno, después del pequeño break, ya, sigamos. Entonces, estamos hablando de la aprobación de la certificación, ¿no? Entonces, tenemos que acompañarnos siempre de un representante técnico que puede ser a cargo del propietario, ¿no? Tenemos que sustentar, obviamente, de manera presencial o remota, como lo designe el auditor, ¿no? Tenemos que tener toda la documentación de la auditoría, ¿ya? Y también una cosa bastante importante, ¿ya? Es tener la planimetría al día con el as-built, ¿no? Bueno, este proceso suele durar más o menos 5 días de manera on-site, ¿no? Este es el proceso más o menos como unas pequeñas líneas, ¿ya? En la primera etapa es la auditoría inicial que va en remoto, la revisión de la certificación de diseño, ¿no? La revisión de los estudios ya de factibilidad. Al 50% más o menos se hace otra auditoría, es una revisión de avances, modificaciones y controles de cambios. Luego se da el comisionamiento integral, ¿no? Es muy importante el DSIM. ¿Por qué? Porque justamente, como ya está casi todo funcionando, o en su gran mayoría,
el DSIN tiene que controlar absolutamente todo y tiene que ser visible. Luego está la auditoría on-site, de que va de 3 a 5 días, dependiendo del tamaño del centro de datos. Y si todo está en buen cumplimiento, obviamente sale la aprobación. ¿Ya? Entonces, ya existen en el Perú casos de éxito. Saludo mucho al Midagri, que realmente ha sido la primera entidad en el Perú en lograr certificar en diseño su centro de datos con la norma ISO 22237 y a la vez también con la ANSI TIA 942B, ¿ya? Esa es la primera entidad de gobierno, hay que decirlo así, fueron los primeros, ¿ya? Y bueno, justo ahí un día, 2 días más, ¿no? Y también admirable el gran esfuerzo que hizo el INGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, ¿no? En la cual logró certificar también su centro de datos, ya, en Aviability Protection clase 2, ¿no? Nivel 2, ¿no? También al igual que el Vidable. Y lo digo así porque justamente no es tan fácil tener el cumplimiento a cabalidad ya de las normativas locales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sé que hay una directiva a nivel nacional de que todas las entidades públicas tienen que cumplir la ISO 27001, ¿no? Algunas sí han logrado tener ese galardón y otras muchas no. Y es muy importante, mientras uno tenga los galardones, la experiencia que uno se lleva y el beneficio para la entidad en esa confianza digital. Este tipo de estrellitas, galardones, no solamente hacen de que la entidad confíe más en su equipo de tecnologías, sino que haya una confianza digital de por medio, no solamente para el implementador o para el equipo de TI, sino para todo el ecosistema como tal, en salvaguarda de los datos del ciudadano, del servicio al ciudadano y también, ¿no?, de la integración con otras entidades anexas que están involucradas en los procesos en beneficio de la empresa o del ciudadano o de alguna entidad. Entonces, es muy importante esto, ¿ya? Y saludo a Ingemet, estuvimos con el ingeniero, ingeniero Manuel, yo recuerdo, ya en un proceso un poco extenso, pero se logró el objetivo final y la verdad es que nos dio mucha alegría, ¿no? Y también con el ingeniero Néstor, en este caso para el Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hayan consultas, dudas, por favor, para poder absorberlas. Justamente dejo abierto el chat o si alguno quiere decirlo a viva voz, como se dice, también estoy atento a sus comentarios y también, obviamente, a todas sus dudas. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Sí, Luis Álvarez por aquí. Una pregunta rápida. ¿La Claro. certificación necesariamente debe realizarse con el equipamiento activo instalado? ¿O podría darse el caso de que no teniéndolo, y cuando hablo de equipamiento activo me refiero a equipos de voz, equipos de datos, etcétera, servidores? Gracias. Sí, claro. La certificación de diseño es una certificación la cual se da a la ingeniería, ¿no? Ojo que me refiero a la construcción. A la construcción. Ah, ok. En el caso de construcción, puede darse sobre los dos escenarios. Ojo, los dos escenarios son válidos porque hay un marco del proceso de auditoría para cuando tienes los equipos activos y el data center está en operación, y tienes otro marco en la cual se da cuando no tienes la operación todavía, ¿no? Digamos que están todos los facilities sin los servidores, sin los equipos activos, por decirlo así. Sí, hay marcos. Se aplica en ambos casos. No sé si puedo absolver tu duda. Sí, ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra una duda? A ver, estas certificaciones son de diseño, ¿verdad? Valen por un año. Las de diseño sí valen por un año. Se pueden renovar hasta 2 años. En el caso de construcción, valen 3 años. Y hay una auditoría de seguimiento cada año. Tienen costos muy chiquitos. ¿Ya? Sebastián del Águila consulta una duda. En la construcción y en la certificación mencionada se contempla el aislamiento del piso.
A ver, aislamiento del piso, ya, se puede llevar a varias conjeturas, ¿ya? Pero vamos a decirlo así de esta manera, ¿ya? Regularmente en un data center tú tienes dos tipos de piso, ¿no? Un piso técnico y un piso antiestático. En ambos casos son antiestáticos, pero uno tiene una elevación y el otro está al ras del piso, ¿ya? Si te refieres a aislamiento eléctrico del piso, en ambos casos tienen que estar aterrados, ¿no? Y si hay un aislamiento eléctrico. Si te refieres a un aislamiento físico a nivel civil, por decirle un nombre, también en ambos casos se debe dar. Tiene que estar totalmente pulido, liso, y se tiene que colocar encima un aislamiento térmico, ¿no? Si te refieres a eso, ¿ya? Espero haber absuelto tu duda. Sebastián del Águila, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor. Lo pueden hacer por el chat. Bueno, si no hay consultas, Juan Carlos, Sí, dígame. si una rapidita, está de moda el tema BIM en Revit. ¿Hay alguna exigencia en cuanto al formato de presentación del expediente? ¿Le hace planos, especificaciones? Mm, O- Lo que siempre busca el auditor cuando va a certificar es que te haya claridad en los sistemas. Regularmente, los ingenieros civiles hacen muchos cortes, ¿ya? Y hacen a veces 2, 3 planos de algo. En el formato que es para data center, por componentes se hacen planos y luego como sistema general. No sé si eso absuelva tu duda. Ok, quiere decir que puedo presentar simplemente planos en CAD. Sí podrías también presentarlos en CAD, ¿ya? Te van a hacer más preguntas porque en el CAD no se ve de alguna manera todo el sistema unificado, ¿no? Pero sí es válido totalmente. Ok, Siempre gracias. yo recomiendo que sea por BIM, que es lo que de alguna manera te va a reducir un poquito de preguntas, pero es válido totalmente. Sí, Ok, gracias. ok, gracias a ti. A ver, Aló, sí, dígame. buenas tardes. Buenos días. Una consulta con lo que respecta al aislamiento térmico. Eso se prevé antes de la construcción, pero en un data center que ya está construido, que se necesita revalidarlo, ¿cómo se podría hacer? Si lo vas a revalidar, revalidar la certificación, me supongo. No, no, O no. Sí, no, me refiero a lo que ya está construido anteriormente. Le estoy hablando de unos 5 o 10 años atrás, ¿no? ya, si quieres hacer aislamiento térmico, lo puedes hacer. Si las paredes son de drywall, se puede sacar la cara externa y ponerle fibra de vidrio o fibra de lana de azúcar, ¿ya? Ahora, también en el piso lo puedes aislar, se le coloca, ¿cómo se llama? Ay, hay un aislante térmico que se le coloca también a los pisos, esos pisos que te ven de vinil, no, que es un aislante térmico también. No me acuerdo el nombre ahorita técnicamente hablando. Pero bueno, ¿qué es lo que yo te recomiendo? El tema térmico, tú sabes que en los años el tema térmico va a subir la temperatura. Dentro de la subida de temperaturas, ¿ya? Uno tiene que aislar más el data center y ser más eficientes en el flujo del aire y que el efecto térmico externo no involucre a la parte interna o mitigue o reduzca la parte interna. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, hay muchas estrategias que de repente ahorita me va a faltar el tiempo, pero lo que yo siempre recomiendo es algo, ¿no? Si tú quieres llevar tu data center a certificar, tienes que aislar y tienes que ser eficiente. Entonces, siempre tienes que prever de que los flujos de aire sean los más idóneos, ¿no? Inclusive que puedas hacer contención de pasillo frío o caliente, depende del caso, porque todos los casos son distintos, y a la vez también usar el flujo de aire frío de manera eficiente. Colócale las tapitas en la parte frontal, posterior del gabinete, ¿no? Entre otras grandes estrategias que haya, ¿ya? No sé si puedo absolver tu duda.
¿Sí? ¿Puedo absolver tu duda? No sé quién Está me... bien, gracias. Otra consulta. Ok. ¿Cuáles serían los requisitos que un data center tiene que tener para que se implemente el IA, inteligencia artificial? A ver, hay otros requisitos más. Lo que pasa es que cuando uno tiene inteligencia artificial, los servidores consumen mucha energía eléctrica. Bueno, hay 3 requisitos indispensables. Lo primero es que es un data center de alta densidad. Y por ser de alta densidad, consume mucha energía eléctrica. Y si consume mucha energía eléctrica, el sistema de climatización cambia. ¿Ya? Uno de los grandes requisitos es que la infraestructura esté, de alguna manera, pueda soportar alto peso, porque cuando tú computas inteligencia artificial lo haces en alta densidad, o sea, ¿qué quiere decir? De que en un gabinete lo tengas al 100% lleno de servidores con GPUs, ¿ya? También que en la parte de networking y comunicaciones sea de muy baja latencia y tiene una alta performance de switch capacity, ¿no? Más o menos te doy algunos tips de esos requisitos fundamentales para un data center de inteligencia artificial. ¿Puedo absolver tu duda? Sí, está bien, gracias. Muy bien. No. Juan Carlos, te saluda Francisco. ¿Cómo estás? Francisco. Muchas gracias por la presentación. Muy importante la información, ¿no? Hay varias similitudes, ¿no? El tema académico, los centros de datos. A todos los colegas que están acá en la sala, indicarle pues que Juan Carlos Espinosa, pues uno de los instaladores, uno de los expertos acá en el Perú, estamos en esa línea de la certificación, porque ahorita estamos viendo la posibilidad de que Smart City, ¿no? Es una política ya que no se va a parar, que necesitamos llegar a ese nivel, ¿no? Es necesario que tengan pues centro de datos, ¿no? Para poder establecer en las zonas específicas de desarrollo de nuestro país. Entonces, los centros de datos, pues como lo he mencionado, es necesario tenerlos dentro de la infraestructura de una transformación digital, dentro de los hospitales, dentro de... Entonces, para ello, pues se necesita pues una infraestructura específica y justo con Juan Carlos estamos alineando un poco el tema de certificación con instituciones también internacionales como la TIA, ¿no? Es una, una alianza muy importante con ISO, ¿no? TIA y ISO, ¿no? Que garantizan pues, una práctica, unos criterios de calidad del proceso ISO. ISO es un proceso de construcción de un centro de datos. No pretende reemplazar ni a la DICSI, ni a la IA, ni a la... Es un proceso de construcción de unas prácticas, como el proceso de 9001, como el proceso de 27.000, de 17.000. Entonces, lo que necesitamos ahorita es justamente posesionar la normativa peruana. Para eso se está creando esta masa crítica como ustedes, que van a tener la certificación, van a tener la información, ¿no? Para que se pueda difundir, vamos a establecer los criterios directrices de nuestra norma, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, para poder trasladar eso, ¿no? Y poder desarrollar todas las actividades que debe. Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta más para participación, ¿no? Estás en mute. Sí, perdón. Mira, alguien me ha hecho una pregunta interesante. Les voy a dar mi opinión con respecto al tema de las baterías de litio, ¿ya? Que muchos fabricantes y hay una moda con el litio y eso está bien. Realmente el litio es algo favorable dentro de la infraestructura de tecnologías porque nos ahorra mucho espacio. Yo tengo algunos comentarios sobre eso. A ver, para empezar, ¿baterías de litio son buenas? Sí, todo es bueno. Yo creo que todavía la tecnología de baterías de litio todavía falta madurar, ¿ya? Hay unas cosas de riesgos asociados a las baterías de litio. Cuando explota una batería de litio, ¿ya? Explota de verdad, es una bomba. Es por eso que muchos fabricantes las tienen encapsuladas inclusive tienen carcasas antiexplosivas, ¿ya? Es muy importante decirles que en la costa probablemente funcione muy bien, ¿ya?
En la sierra yo tendría mis observaciones y mis dudas, ¿ya? Pero más que eso, en salvaguarda del data center propiamente dicho, y obviamente también de los que operan el data center, recordemos que el litio es altamente tóxico cuando explota. Lo segundo es el tema medioambiental, de que si tú tienes baterías de litio, tienes que reciclarlas en algún momento. Dicen que dura 5 años, otros fabricantes dicen que dura 10. Está bien, cualquiera que sea el tiempo, hay que reciclarlo, porque eso sí es tóxico. Igual que cualquier otra batería, ojo, pero este es más tóxico todavía. Entonces, y también, ¿qué pasaría si se incendia? ¿Cuál es el elemento en el cual yo tengo que tener para extinguir el fuego? Ojo, mírenle bien a eso, porque en Alemania ya se han desarrollado algunas cosas, ya nosotros estamos representando una empresa alemana que es especializado en sistemas de detección y extinción de, ¿cómo se llama? Baterías de litio. ¿No? Yo siempre lo recomiendo porque hay que ser, o sea, hay que ser responsable, porque si ocurre, tú eres el ingeniero que diseña el litio y en el futuro ocurre algo y es de responsabilidad, obviamente van a retroceder a ver quién lo diseñó. Entonces, hay que ser muy prudentes todavía con esa tecnología. No quiere decir que no la uses, úsala, pero tienes que usarla de manera correcta, ¿no? Teniendo su sistema de detección bien encomendado, tu escala, en el caso sea algo muy grande, el sistema de detección importantísima, vital, un sistema de monitoreo también, yo lo monitorearía eso cada segundo, ¿ya? Y obviamente todas las condiciones adecuadas para poder, ¿cómo se llama? Mitigar algún incendio, una explosión que afecte la operación. Y ahí yo les doy un dato, en rating 4, bueno, les digo que yo he diseñado un rating 4 y certificado acá en el Perú. Cuando tú trabajas con baterías, no hablemos de litio, hablemos de la batería general, entra en una sala exclusiva de baterías, porque si esas baterías tienen algún problema, no afectan la operación general. ¿Ya? Entonces, es algo importante que lo tomen en consideración, ¿ok? Bueno, a ver, después hay una pregunta más. A ver, espérate, había otra pregunta más para poder... Ah, acá hay otra pregunta, acá está. Dice, ¿estarías de acuerdo en construir en zonas de la sierra para evitar las temperaturas elevadas de la costa? ¿No? Consulta Eduardo Quirós. Sí, por supuesto. Yo soy fanático de la sierra, a mí me encanta. Yo soy serrano, soy de Arequipa, que por cierto mañana estoy de aniversario. Y Huánuco también, con mis amigos de Huánuco, no sé si hay un huanuqueño, que también compartimos el mismo día. Yo sí soy fan de la sierra porque tiene muy buenas condiciones, hay energía eléctrica de sobra en la sierra, no en todos los lugares, pero en algunos sí, ¿ya? Hay muchas condiciones. El tema es la altura nada más, pero la altura se mitiga. Realmente ya la tecnología ha avanzado bastante, que hay muchos fabricantes que no tienen D-rating a 3000 metros sobre el nivel del mar, y eso es muy bueno, ¿ya? Entonces, simplemente habría que hacer una buena selección de la arquitectura para que esto pueda hacerse viable, ¿ya? Sí creo en los data centers de provincia, yo veo, de alguna manera, en mi opinión, de que se deba concentrar Lima con los grandes data centers. Recuerden que Lima tiene un riesgo bastante alto, que es un terremoto, como el que ocurrió tiempo atrás, que casi desaparece Lima. Ese es el gran problema, ¿ya? El norte es bueno, tiene sus temas, el sur es bueno, también tiene sus temas. Pero yo me inclinaría mucho más en desarrollar los polos sur o norte que seguir concentrando acá en Lima. En Lima sí hay, en algunas pocas, ojo, pocas zonas, problemas de índole de suministro eléctrico. Muy pocas, ¿ya? Pero de todas maneras es importante que ustedes sepan de que es preferentemente a construir data centers en la sierra y fuera de Lima es lo mejor, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra consulta más por acá? Ya. Una última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar una certificación? Muy sencillo.
si tú deseas certificar tu centro de datos, nos puedes contactar, ¿ya? Nosotros lo que hacemos, hay que mandar una cartita, una formalidad, porque las certificaciones como son internacionales, hay que tener unas formalidades, un correíto, una cartita a la entidad acreditadora, ¿ya? Y se te cotiza, y obviamente ya de allí empieza el proceso. Una vez aprobada la cotización, empieza el proceso de certificación que ya lo hemos expuesto ahora, ¿ya? ¿Cómo se puede mitigar? Javier Grandes dice, ¿cómo se puede mitigar el calor de un data center? Hay muchas estrategias realmente. ¿Qué dice la norma? A ver, para recordar un poco la norma. La norma dice, hay 4 aspectos fundamentales. Primero, les voy a decir, hay unos tips que yo siempre recomiendo para hacer data centers sostenibles. A ver, número 1, que los servidores, el almacenamiento y los switches estén en el lugar correcto. Que no estén invertidos. Que tú definas bien pasillo frío y caliente. Que pongas tus tapitas en el pasillo caliente y tus tapitas en el pasillo frío para todos los huecos. Que si tienes un sistema downflow, que los huecos que le hacen al piso técnico estén sellados, ¿no? Que tengas un vacío contenido. Por ejemplo, esas cositas son muy elementales, ¿ya? Que te ayudan a mitigar el calor, ¿ya? Precio aproximado de la certificación del data center, como les dije, desde 8 UITs en adelante, depende del tamaño. En diseño y en construcción sí va a depender de muchos factores. Ahí sí no me atrevería a decirles algún precio promedio, no. Eso varía bastante, puede ser desde, digamos, 10 UITs, algo muy pequeño, muy simple, hasta lo que puedas soñar. Depende de la complejidad y qué tan grande sea el centro de datos, ¿ya? Espero haber absuelto todas sus dudas. Les agradezco a todos por su tiempo. No sé, Francisco. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu brillante exposición, por resolver todas esas dudas. Invitarlos también a las actividades que venimos realizando, ¿no? La comunidad internacional de Data Center, que es la que está difundiendo este evento con el Unitech, y con el apoyo de Unity, que justamente es una de las está viendo el tema de lo que es centro de datos acá en nuestro país. Entonces, es importante esto, invitarlos a ustedes a participar. Ahí con la señorita ustedes puedan dentro de inscribirse para los materiales, para la información que ustedes van a recibir. Y también invitarlos para el día 18 y 19, hay un curso de puesta a tierra para telecomunicaciones, para centro de datos también, con la norma 30129, que es una norma ISO también, que estaba vinculado a esta infraestructura de comunicación. Muchas gracias, Juan Carlos, y muy buenas tardes a todos los presentes, y nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema interesante en los centros de datos, que es herramienta fundamental para el desarrollo de la transformación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.